Y ahí en el versículo 15, que fue donde quedamos, dice así: y después de la lectura de la ley, porque en la sinagoga, ¿a qué iba la gente de la sinagoga? Pues la gente iba a la sinagoga a escuchar la lectura de la Torá, a escuchar la lectura de los profetas, a escuchar la lectura de las escrituras que tienen que ver con el antiguo pacto, y ellos meditaban, ellos escuchaban esas escrituras, hacían estudios, hacían aplicaciones, y entonces llegaron allí a la sinagoga ese día de reposo. Para nosotros sabemos hoy que es el Shabbat o el sábado, el Shabbat de ellos, y se sentaron. Y dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, lo que les estoy diciendo, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, pues hablad. Pues era común en ese momento que cuando alguien venía de visitante o cuando llegaba justamente, pues ellos querían escuchar a esa persona, quizás querían saber qué tanto conocimiento tenía de las escrituras, qué podía darles a ellos, así como estamos estudiando aquí, qué podía aportar el visitante que llegaba. Pero mira que me llama la atención algo. Dice aquí: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación. Imagínese usted, si vamos a hablar aquí en términos colombianos, el papayazo que le estaba dando esta apertura de este hombre que le dijo a Pablo, o los que le dijeron a Pablo, si tiene alguna palabra de exhortación para el pueblo. Como quien dice, bueno, ¿ustedes traen algo? ¿Qué traen para decirnos? ¿Y por qué ellos hablaron de una palabra de exhortación? Nosotros sabemos que, ¿qué es exhortar primero? Cuando uno busca la palabra exhortar, generalmente nosotros la palabra exhortar la hemos considerado como regañar, creo yo. A veces pensamos que exhortar es como regañar. Y no, cuando uno va a buscar directamente el significado de la palabra exhortar, voy a darles el significado del diccionario. La palabra exhortar significa invitar, inducir o animar a otro a hacer una cosa o a actuar de cierta forma mediante argumentos, razones o ruegos. Lo repito. Exhortar es animar, invitar o inducir a otros o a otro a hacer algo, a hacer una cosa o a actuar de alguna manera, de alguna forma, dándole razones y argumentos o ruegos. Eso significa la palabra exhortar. O sea que estos hombres que iban a la sinagoga sábado tras sábado, que leían las escrituras, pues estaban ávidos de alguna palabra, hermano. Después de llevar tantos años de estar leyendo una y otra vez la palabra, pero era una palabra que ustedes saben que no estaba interpretada por el Espíritu Santo, pues era una costumbre ya, siquiera ya se había vuelto algo religioso. Tal vez usted vaya a oír a estos señores hablando, tal vez usted le interesa quizás, porque ahí no solamente estaban los judíos en la sinagoga, para los judíos era una costumbre, pero allí habían también los que se llamaban en la Biblia los prosélitos. Los prosélitos eran aquellos gentiles, así como Cornelio, ustedes lo recuerdan, que eran personajes o personas que no eran judíos, pero que ellos estaban buscando del Señor, querían conocer algo, y ellos habían entendido que los judíos podían dar información de eso que ellos estaban buscando. Pero
¿Hasta dónde habían podido llegar los gentiles en ese momento a ir a las sinagogas y ser prosélitos? El Señor estuvo en alguno de los apartes de las Escrituras, estuvo denunciando a los fariseos porque ellos les decía Jesús que les encantaba ser prosélitos y iban hasta el otro lado y hasta otra parte del mundo por convertir a alguien al judaísmo, volverlo un prosélito, un seguidor del judaísmo. Hacían ellos largas marchas, peregrinajes para buscar a estas personas y traerlas a las sinagogas. Pero dice el Señor Jesús que cuando ellos los traían, los hacían más dignos del infierno que de cualquier otra cosa, porque los mismos representantes judíos estaban perdidos de qué era lo que el Señor quería. Por eso seguramente ellos mantenían esa carga en su corazón, como el hombre natural que vive siempre cargado con esta vida. Y quizá usted busca a Dios y los que estaban buscando a Dios querían oír algo para calmar esa sed que se siente de aquel que está buscando a Dios, pero cuando llega solamente encuentra religión. Y ahí estaban entonces muchos prosélitos en la sinagoga, y entonces aquí estaba este hombre que seguramente llevaba años haciendo lo mismo, diciéndole al apóstol Pablo, bueno, usted tiene algo para decirnos, díganos algo, exhórtenos, anímenos a algo pues que usted traiga, que como que nos mueva algo. Pues hermano, esa fue la gran oportunidad y esa oportunidad Pablo no la desaprovechó como todo hombre de Dios. Él no se quedó ahí callado, él no dijo, bueno, aquí les va a hablar Bernabé. Dice que Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, bueno, ¿qué fue lo que dijo Pablo? ¿Qué exhortación, qué ánimo, qué invitación traía él para todos esos que estaban ahí reunidos en las sinagogas, judíos y prosélitos? Porque dice ahí, varones israelitas, dice Pablo, así comenzó el discurso, varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿Quiénes son los que estaban allí entonces en la sinagoga? Pues israelitas. Y los que teméis a Dios, ¿quiénes eran? Pues los prosélitos o los gentiles que estaban allí tratando de tener alguna palabra de Dios para ellos encontrar sentido a esa existencia que se vivía en ese momento y encontrarle respuestas a todos esos interrogantes acerca de Dios, que por lo menos los gentiles entendían que allí con estos judíos pues ellos podían aprender algo de Dios. Pero entonces aquí vamos a escuchar en la voz de, vamos a ver quién nos lee aquí. Lo animo a leer entonces al hermano Roberto. Robertico, ¿usted está allí? Pues Roberto, no sé si aprendí, a ver, a mi hermano, ¿Roberto está por allí? Bueno, entonces, con esa voz del hermano Ángel Ewes, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 41. Es un poquito largo, pero vale la pena que usted, como si estuviera en ese momento allí en la sinagoga, vamos a utilizar entonces ese recurso que tenemos, como usted estuviera ahí en la sinagoga, usted estaba atento porque Pablo acaba de hacer silencio y les dijo, se me queda por favor todo el mundo callado porque va a hablar Pablo, dijo allí el judío que estaba ahí a cargo de la sinagoga. Vamos a escuchar al hermano qué va a decir. Angelito Ewes. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David,
de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él digno de muerte, causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os lo contare. Cuando Gracias, salieron, Angelito. Hasta ahí, Angelito. vale, Eso fue lo que dijo Pablo. ¿Vale? sí, Bueno, imagínense ustedes, mis amados hermanos, lo que dijo el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo les parece a ustedes tremenda exhortación que hizo Pablo a los que estaban allí en esa sinagoga acostumbrados a la lectura de la ley y los profetas, que durante años estuvieron allí y siglos antes que los que estaban allí estuvieron leyendo la ley y los profetas? Ahora Pablo, mire la exhortación que trajo. Entonces nosotros nos damos cuenta justo lo que estuvimos diciendo cuando comenzamos este mensaje. Mire usted, mi hermano, cómo utiliza el Espíritu Santo. Mire que Pablo, número uno, Pablo muestra que el que había llegado allí era un verdadero hombre que conocía las Escrituras. Número dos, pues Pablo muestra que no solamente conocía las Escrituras, sino que él conocía como una dispensación de Dios en medio de su pueblo a través de la historia bíblica. Número tres, Pablo sabía además no solamente esa dispensación, sino que entendía en qué terminaba
esas promesas que Dios había dado y que ellos durante siglos estuvieron y estaban esperando, pero que como que nunca entendían cuándo era el cumplimiento. Entonces, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo utilizó los recursos que tenía el apóstol para llevarles ese mensaje y este acto de predicación. Por eso usted ve allí a él hablando de todos esos aspectos de las Escrituras. ¿No le anima a usted, mi hermano, a conocer las Escrituras para ser utilizado por el Señor en algún momento de esa manera? Pablo conocía la historia y les mencionaba qué era lo que decía la historia bíblica y los acontecimientos bíblicos, y no solamente eso, sino que Pablo tenía la revelación del Espíritu para en un momento dado abrir las escrituras que estaban cerradas para ellos, porque ellos sí las leían durante mucho tiempo, pero el fundamento que tenía Pablo era necesario para que el Espíritu Santo, a través de lo que él tenía, pues utilizara lo que él en su tiempo de estudiante había recolectado con las escrituras. ¿Por qué es importante leer las escrituras y estudiarlas? Porque no sabemos en qué momento el Espíritu Santo tiene que coger de nosotros, de eso que sabemos, de eso que hemos leído, de eso que hemos memorizado, porque aquí Pablo no es que él tenía la Biblia como nosotros y entonces les dijo a los que estaban ahí escuchando, bueno, les invito a que vamos entonces a Éxodo 20:30 y otro me busca por allá Deuteronomio. Pablo no estaba haciendo eso, sino que él estaba citando de memoria aquellos versículos que ellos los sabían y que ellos los habían estado leyendo en la sinagoga durante muchos tiempos, y Pablo se los sabía de memoria. Y ahora con la revelación del Espíritu, él podía hablar con esos versículos para gente que los había leído con tanta libertad y con tanta seguridad de la revelación del Señor. ¡Qué maravilla! Ahí tenemos la aplicación de lo que estábamos diciendo cuando comenzamos este mensaje, la importancia de estudiar las Escrituras. Y entonces está ahí el apóstol Pablo parado frente a estas personas, dándoles una predicación del Evangelio. Les estaba predicando el Evangelio. Me llama mucho la atención algo, mis amados hermanos. Ustedes saben que Pablo estaba presente cuando lapidaban a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y cuando usted lee el discurso de Esteban en la sinagoga, usted se va a dar cuenta que igual como Pablo, Esteban da una disertación desde Abraham hasta David. ¿Usted no cree que Pablo estaba allí escuchando la disertación que hizo Esteban? Y esa disertación que hizo Esteban fue una disertación tan clara, tan concisa, tan llena del Espíritu de Dios para todos los que lo estaban oyendo. Pablo aquí utiliza esa misma forma. No comenzó desde Abraham en este momento, sino que él comenzó desde Moisés, desde la historia del pueblo de Israel, pero hace una disertación de todos esos acontecimientos que van marcando esa dispensación de la revelación del Señor en medio de su pueblo. Ahora bien, es posible que usted se dé cuenta, mi amado hermano, que el apóstol, como lo dice aquí la escritura, como que centra esa predicación como en tres aspectos fundamentales. Él da un sermón como basado en tres aspectos que ahora los vamos a ir viendo como parte por parte, pero él acudió a lo que todos sabían, partió desde donde los judíos lo podían entender y fue avanzando hasta la revelación. Es decir, comenzó como desde lo natural y fue dando ese giro hacia la interpretación espiritual. Qué bendición tan grande, mis amados hermanos, qué bendición tan grande que tenemos aquí de un hombre
cómo es usado por el Señor con ese conocimiento de las Escrituras. Y entonces el apóstol Pablo, como les decía, se parece mucho al sermón o a la predicación de Esteban. Si usted es una persona o es un hijo de Dios que no ha visto como un lazo recurrente en las Escrituras, como que no conoce la historia lineal de las Escrituras, mire que aquí, cuando usted lee, le invito a que usted coja ese Hechos 7, que ya lo leímos, el discurso de Esteban, y usted lea el discurso de Pablo, y si usted lee los dos, usted va a tener una panorámica del Antiguo Testamento, y va a tener una panorámica desde el comienzo de la institución del pueblo de Dios con Abraham, y lo va a tener hasta Jesucristo. Si usted quiere tener como una panorámica, como tener una idea general, un resumen, le invito a que usted tome, hermano, haga ese trabajo, se lo pido. Haga ese trabajo. Si usted tiene problemas, porque a veces nosotros, ay, ¿cómo es que es eso en la Biblia? ¿Cómo es que, dónde meto la historia de los jueces? ¿Dónde encaja eso de Abraham? ¿Dónde encaja eso de David? Si usted tiene desorganizado eso en este momento, en su corazón y allá en su mente, lo invito a que usted coja Hechos 7, que es la predicación de Esteban, y lea después lo que acabamos de leer, y usted va a tener la panorámica como desde un dron espiritual. Desde allá usted tiene una panorámica de todo lo que es esa revelación que el Señor quería mostrar durante esas facetas que la Biblia nos muestra, que son facetas del pueblo de Dios, de la revelación del pueblo de Dios. Entonces usted va a tener una panorámica. Yo le invito a usted a que lo haga, mi hermano, y verá que usted tiene una panorámica excelente. ¿Alguien está levantando? No, creo que alguien está levantando la mano. Entonces, mis amados hermanos, ahí sí le voy a invitar a ustedes ahora a que les voy a hacer una pregunta. El que quiera levanta la mano ante lo que Pablo estaba planteando o lo que Pablo estaba diciendo. ¿Qué puede usted observar en esta predicación del apóstol Pablo? ¿Qué puede usted ver, mi hermano? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le toca? ¿Qué le mueve a usted? ¿Qué usted dice? Lo que yo acabo de ver, ¿qué le mueve? Entonces, el hermano que quiera me levanta la mano y entonces pues nos comenta qué él está viendo, qué puede ver, qué le llama la atención, cómo fue que Pablo predicó, cómo fue esa predicación, cómo fue ese mensaje. Entonces ahora yo me callo un poquito para que los hermanos también participen del estudio. ¿Alguien quiere levantar la mano, mis amados hermanos? A ver, nuestro amado hermano Germáncito, creo que es Germán, que está levantando. Sí, Germán. A ver, mi hermano. Germán, te escuchamos. Pati, ¿puedes cerrar el micrófono, hermana? Pati. Pati. Perdón, no me di cuenta que estaba abierto. No te preocupes. Y ahora participas también, Pati, si quieres. A ver, mi hermano Germán. No se me cierra. Pati, donde te aparece el simbolito ahí de... Lo que pasa es que tocas y se cierra. Sí, perdón. No. Eso, perfecto, ahí quedó listo. A ver, Germancito, te escuchamos, pero no te oímos. Buenas noches, mis hermanos. Ahora sí. Qué pena con ustedes. Me disculpan. Estos días me ha quedado un poquito complejo unirme a las reuniones por cuestiones laborales. Ahorita apenas acabé de llegar y estaba leyendo el hermano Ángel, pero sí me llamó mucho algo la atención. Como Pablo, pues lleno del Espíritu Santo,
Me llama mucho la atención cuando cita a David. Nosotros sabemos lo que representaba David para el pueblo de Israel y todavía lo representa, porque ellos anhelan pues una nación victoriosa que venza de una manera terrenal sobre sus enemigos. Pero cómo el Espíritu Santo toma a este hombre y les habla de que David sí vio corrupción, de que la tumba de David sí está y la tumba de Jesucristo no. Entonces, llevándolos a esas buenas nuevas de la salvación que hay a través del Señor. Me parece que es algo muy contundente. Yo sé que ahí hay muchas cosas, pero pues como les digo, fue lo que alcancé a escuchar ahí cuando estaba entrando a la reunión de lo que el hermano leyó. Pero me llama mucho la atención eso, cómo confronta a ellos. Y yo creo que eso mismo que él les habla a través de citarles de que David murió y su tumba está ahí, y de que el Señor Jesucristo vive, es como la misma condición de la letra que ellos están viendo ahí, que es una letra muerta, pero que el Señor es el único que le puede dar vida. Entonces, eso es lo que me llama la atención, mis hermanos. Gracias. Gracias, mi hermano. Qué bueno, mi hermano Germán. Claro, nos haces poner la atención allí. Muy bien, mi hermano. Ahora la hermana Luz, a ver, el representante del género femenino. Bueno, hermano, primero yo veo que, pues como la reconfirmación de que cuando una obra viene del Señor, pues es apoyada por el Señor, porque ellos fueron, asistieron, y como usted dijo, ellos le dieron pues la oportunidad de expresarse. Ellos prácticamente no tuvieron que decir, no, yo quiero, o ni tuvieron oposición para presentar todo este evangelio, porque fue el evangelio que presentaron, sino que ellos mismos pues prácticamente los invitaron y les dieron la palabra para que ellos hablaran. Entonces pues ya ahí era pues como una reconfirmación de que el Señor era el que los estaba respaldando. Y pues yo veo lo que pues también usted ya dijo, que él partió de todo el conocimiento que ellos tenían, porque ellos se suponían pues que eran como expertos en la escritura, y él se fundamentaba en esa misma escritura. O sea, él no estaba partiendo ni de un Dios diferente, ni de una creencia diferente, sino de la misma escritura que ellos también creían. Y cómo lo va llevando como de una forma no sé, como tan fluida y como pues no sé, que lleva hasta el Señor y la obra del Señor, el Evangelio como lo presenta allí, que al final también termina prácticamente pues en un regaño, en una, más que exhortación, como en una amonestación. Entonces, pues partiendo de lo que ellos conocían, fue llevando la verdad que está revelada en la misma escritura, y que ellos pues no la veían porque estaba velada para ellos, pero pues por el poder del Espíritu Santo, pues muchos iban a creer. Entonces veo que él parte del conocimiento de ellos, demostrando de que es el mismo Dios y es lo mismo en que creían, y que era como es que no sé cómo decir la palabra, o sea, tan lógico que era el Señor era el cumplimiento de la promesa, que bueno, muchos lo vieron y pues muchos tal vez no. Muy bien, mi hermana, muchas gracias. Sí, señor. Partió Pablo, el apóstol partió de que algo que ellos conocían. Él comenzó a predicar el evangelio, y dense en cuenta ustedes que él no comenzó a predicar como el evangelio de los beneficios. Él no comenzó a predicar el evangelio de las necesidades, de suplir las necesidades. No, él comenzó con el evangelio predicándolo desde el problema de que tiene el ser humano. Vamos a escuchar a nuestra hermana Sonia, que ha levantado la mano. A ver, Sonita. Gracias, Carlitos. Yo veo aquí me pareció importante, en el versículo 26, dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Es decir, que ese mensaje de salvación, ese mensaje del evangelio, no era solamente para los hijos del linaje de Abraham, sino para los que temían a Dios. Me pareció importante lo que estoy leyendo aquí. Eso es todo, mi hermano. Pues tremendo, Sonita, efectivamente. Mira cómo Pablo
les dice, bueno, es que este mensaje no es solamente para nosotros, para los descendientes de Abraham, del linaje de Abraham, que ellos pensaban que los descendientes de Abraham, pues como judíos, solamente Dios tenía en su plan era a los israelitas, vamos a hablar de israelitas, no de judíos, sino a los israelitas, pero aquí Pablo amplía la cosa y dice que la promesa de Abraham no era solamente para los israelitas, sino que era a todos los que estaban allí y a los que temían a Dios, porque ahí habían prosélitos que no eran israelitas. Tremendo el comentario, Sonita. Muy buena eso que te ha llamado la atención. A ver qué otro hermano quiere darnos, como qué le llama la atención, qué les salta allí de las escrituras. A ver, el hermanito Ángel Lewis. La hermana me acaba de ganar lo que también me había llamado la atención, es que en el mismo versículo habla de que no solamente fue para la gente que era del linaje de Abraham, sino también para aquellos temerosos de Dios que durante el transcurso de la historia siempre estuvieron cerca del pueblo judío, ¿no? Y siguiendo eso, cuando habla en el versículo 27, habla de que, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, dice que las cumplieron al condenarle. O sea, muchos de estos gobernantes en su ignorancia cumplieron el propósito que ya Dios había hablado a través de sus profetas. Y todo esto ya estaba escrito. O sea, muchos de los religiosos de su época, conociendo los escritos de los profetas, no han podido verlo, ni en ese tiempo, ni hasta este tiempo. Por eso hay un pueblo judío, hablo de pueblo judío como una parte de la tribu, no como la nación de Israel. Hasta ahora no han podido verlo, ¿no? Y ellos siguen esperando su ansiado Mesías. Eso. Muy bien, Angelito, muy bien, mi hermano. Muchas gracias. Efectivamente, lo que tú decías y nos amplías. Ustedes den cuenta cómo esta es la primera predicación de Pablo, ya pues hablando de predicación por fuera de los contornos donde él se había movido, que era allá en Antioquía de Siria, donde ya había un cuerpo de cristianos como tal, y aquí está él saliendo como una región totalmente nueva, y cómo ya el Señor comienza con la predicación de Pablo a darle a Pablo esa dirección hacia los gentiles. Acuérdense que el ministerio al cual fue llamado Pablo fue a los gentiles, y ya desde allí el Señor comienza a darle una carga especial, y por lo que vamos a ver más adelante, ustedes van a ver lo que pasa allí en esa Antioquía de Pisidia, porque ahí en Antioquía de Pisidia, después del discurso del apóstol, pues pasó algo. Y si bien es cierto que esa predicación, en el momento que fue escuchada, casi que todos estuvieron como sorprendidos, todos estuvieron atónitos, si vamos a utilizar una palabra. ¿Y por qué estaban atónitos? Porque ellos nunca habían oído un mensaje de esa magnitud. Ellos nunca habían escuchado una predicación y la predicación del evangelio. Estas eran las buenas de salvación que traía Pablo a esta gente que estaba allí por tiempos y años, escuchando allí, algunos quizás durmiendo, escuchando los mismos pasajes, oyendo las mismas cosas, las mismas interpretaciones de los que los judíos podían hacer en ese sistema religioso. Y aquí Pablo estaba trayendo algo totalmente nuevo, algo totalmente que estaba abriendo la escritura de una manera como nunca ellos la habían entendido. Esto tuvo que causar una conmoción en toda esa Antioquía de Pisidia, y esto tuvo que haber causado, digamos, un revuelo en toda esa zona, porque eso fue exactamente lo que pasó y lo que la Biblia nos va a decir. Entonces, mis amados hermanos, pues ustedes saben que Pablo está siendo utilizado ya por el Señor para que los gentiles comiencen a tener una apertura
hacia el Evangelio de una manera ya más formalizada, de una manera más como obra generalizada para los gentiles, porque nosotros sabemos que quien abrió el Evangelio para los gentiles, como el Señor le había dicho y le había prometido, pues era el apóstol Pedro, porque Pedro fue el que fue a la casa de Cornelio y ahí predicó el Evangelio, y por primera vez él vio como el Espíritu Santo se derramaba sobre estos gentiles, que eso fue acto notorio, y desde allí, pues ahora vemos ya la obra hacia los gentiles como una obra ya generalizada. ¿Qué otro hermano quiere darnos algún comentario? Estos comentarios han estado muy apropiados, muy certeros, mis hermanos. ¿Quién quiere darnos algún otro comentario acerca de lo que le llama la atención? Leímos varios versículos, hasta el versículo 41. Si tú tienes un versículo allí que te está llamando la atención, hermano, pues es la oportunidad para que nos lo comentes. Así todos somos edificados. A ver, nuevamente nuestro hermano Germancito levanta la mano. Carlitos, me llama mucho la atención cómo Pablo les habla de justificación, les dice en el versículo 39, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces es también una situación donde les está diciendo, mire ustedes, nosotros como judíos, como Israel, hemos vivido toda la vida tratando de cumplir la ley y en la ley nunca vamos a poder ser justificados, pero solamente creyendo en Jesucristo hay justificación delante de Dios. O sea, eso es algo que en ese momento tiene que causar, pues, tiene que mover muchas cosas en el corazón y en los pensamientos de los judíos, como diciendo, si realmente no reconocemos a este Cristo, pues hemos perdido todo el tiempo y lo vamos a seguir perdiendo porque pues nosotros sabemos lo que representa la ley y las obras de la ley, no solamente para el judío, sino para todo aquel que quiere agradar a Dios a su manera. Entonces me parece que eso también es bien especial. Pues mi amado hermano, has tocado un punto neurálgico aquí del mensaje de Pablo, porque pues imagínese usted, como tú lo estás mencionando, comienza a hablar él de la justificación, que es una doctrina fundamental del Evangelio. Y como lo dices tú, todas estas personas que estaban allí, los que estaban queriendo buscar a Dios, pues ellos querían que los judíos les enseñaran qué era lo que tenían que hacer para encontrarse con el Señor. Y los judíos, pues lo que seguramente los involucraban a ellos y los metían era en el cumplimiento de la ley para que ellos, al cumplir la ley, pues estuvieran delante de Dios y pudieran acercarse a Dios como aprobados. Y aquí Pablo está echando por tierra eso, mi hermano. Voló eso. Pablo está diciendo, eso no es así como se ha venido haciendo. Lo que Pablo va a decir aquí les va a mostrar la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Les va a decir, esto no es porque ustedes se esfuercen en tratar de cumplir y de tratar de ser justificados delante de Dios. Esto se trata solamente de algo de fe. Bendito el Señor. Imagínese usted qué pudo causar en los judíos oyentes y qué pudo causar en los gentiles, porque los gentiles quizás ellos estaban durante mucho tiempo yendo a las sinagogas tratando de, bueno, ahora qué nueva ley aprendemos y qué otras cosas nos dicen acerca de esta ley para nosotros podernos acercar al Dios que queremos buscar, porque pues sabemos que si cumplimos entonces vamos a obtener el favor de Dios. Y aquí Pablo está rompiendo esa forma, está rompiendo ese paradigma. Aquí Pablo está rompiendo todas esas estructuras y les está diciendo a ellos, es por la fe, por el creer y el creer en una persona. Entonces ustedes ya podrán imaginarse el escándalo que eso causó en ese momento. Muy bien, mi hermano Germán, tocaste ahí un punto también neurálgico. Mi hermano, discúlpame, yo creo que meditando en eso que el Señor nos muestra ahí, nosotros tenemos que llegar a reconocer que el Evangelio es el mensaje más poderoso que hay
sobre la faz de la tierra para ser escuchado por los hombres, y también siendo el más poderoso, es el más sencillo de todos, pero es todo aquello que hay en nosotros, esa rebelión que hay en nosotros, la que se opone y la que complica las cosas, y venir a decirle el mismísimo Dios a uno: mire, yo ya pagué por usted en una cruz, yo ya envié a mi hijo, y ahora usted lo único que tiene es que creer, y de ahí en adelante pues también hay un reino en el que Él nos quiere introducir, y pues todo eso se va basado en obediencia y en permanecer en mí, en ser guiado por mí, y yo lo voy a llevar a esa victoria. Es algo tan sencillo de decirlo por el Espíritu y de comprenderlo también, pero siendo tan fácil, es imposible entenderlo para la carne. Entonces yo pienso que eso también nos tiene que llevar como a meditar en muchas situaciones, cómo realmente el Señor hace tantas cosas, y de una manera tan clara nos dice, y siempre hay esa oposición en nuestro corazón o sea, como esa obstinación que hay en el corazón de tomar sus propios caminos y no el camino que el Señor le muestra. Muy bien, mi hermano, muy bien, muy bien. Creo que todo este aporte que hacen los hermanos es precioso porque nos ayuda a como tener una panorámica y unas diferentes aristas. A ver, el hermano Angelito. Sobre lo mismo, aunque no es parte de los textos bíblicos, es que mucha de la gente judía que se había esforzado por agradar a Dios cumpliendo la ley, y cuando digo ley no son solamente los 10 mandamientos, que son las tablas escritas con el dedo de Dios en piedra. Ellos tenían otra ley, la ley de los sacrificios, la ley de las curaciones de muchas enfermedades, leyes sociales, leyes de todo tipo. O sea, que alguien venga a decirles: miren, a través de Jesucristo ustedes obtienen el perdón de pecados, y a través de Él ustedes son justificados ante Dios por el simple hecho, aunque parezca simple, de creer en Él. Esto alborotó no solamente a judíos, sino también a los prosélitos. Porque muchos de los prosélitos, para convertirse al judaísmo, dependiendo de la escuela del pensamiento rabínico de una de las dos escuelas que habían en la época de Jesús, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La de Shammai era una más estricta. Ella requería de 18 normas que tenían que cumplir los gentiles para convertirse al judaísmo. Y después de haber pasado todo un proceso y haber sido aprobados para pararse no dentro de la sinagoga, sino tener un lugar dentro de la sinagoga, pero como gentiles, o sea, como pueblo aceptado, externo, no el pueblo propio. Eso causaba alboroto en ellos, y esto hacía que muchas de las veces, y podemos ver más adelante, muchas de las cosas que hicieron contra Bernabé y contra Pablo fue provocado por los prosélitos y por los mismos judíos, porque ellos entendían: nosotros para agradar a Dios tenemos que cumplir toda una ley. Y estos vienen a decirnos que con el simple hecho de creer en Jesucristo, el que fue resucitado de los muertos, están limpios los pecados y estamos justificados ante Él. Esto provocó en ellos una ira y provocó el que desaten persecución y muerte a muchos de los cristianos. Gracias, hermano Ángel. Excelente también, Angelito, con ese aporte, mi hermano. Muchas gracias. Muy, muy apropiado para lo que nos estás diciendo de qué era eso de usted entrar al judaísmo, cualquiera de estas dos escuelas que tú nos estás mencionando. Excelente, mi hermano, porque efectivamente, pues lo que estaba diciendo Pablo era justamente el desarme
el desarme de toda la religión judaica. Estaba desarmando la religión judaica y usted sabe qué significaba desarmar la religión judaica. Era desarmar no solamente la religión, sino toda una cantidad de gente que estaba detrás de esto. Era acabar con los oficios, era acabar con todas las prácticas, era acabar con tantas cosas, mis amados hermanos, que implica una religión. Imagínese usted las implicaciones tan profundas que esto trae. Era desmontar un sistema religioso y todo lo que eso implica. Es la caída de esa pirámide religiosa que el hombre ha creado, donde da una jerarquía, y esa jerarquía pues es los que están en la punta de esa jerarquía pues son los que son ya los iluminados, y era dejar caer todas esas estructuras para comenzar a decir Pablo que eso era muy sencillo, que no era a través de todos esos cumplimientos y de todas esas cosas, ni de todos esos eruditos que estaban allí tratando de interpretar las cosas pelo por pelo, como ellos los querían interpretar para crear más mandamientos y más mandatos, porque ustedes, eso fue lo que acusó el Señor a los fariseos, que cada día se inventaban una nueva cosa, tratando de que la gente ponerle trabas y cosas, poniéndole cargas a las gentes, que decía el Señor que ni ellos mismos cumplían. Entonces era el desensamble de toda esa estructura de siglos. Es tremendo, mi hermano, es tremendo. Este mensaje es poderoso. Como decía el hermano ahora, Germán, pues ese es el poder del evangelio. La piedra que desecharon los edificadores, esa que desecharon todos los que habían estado tratando de edificar al pueblo de Dios, esa que desecharon, pues vino a convertirse en la principal piedra de lo que el Señor iba a construir y de lo que estaba construyendo. Eso es poderoso, eso es poder de Dios, hermanos. Y entonces nosotros entendemos este discurso de Pablo. Por aquí mi esposita quiere participar también. Vamos a darle esa oportunidad. Buenas noches, hermanos. Solo añadirles de pronto cómo Pablo termina este discurso, y es hablando de la resurrección de Cristo, ¿no? Como diciendo, ustedes tienen una religión muerta, que por más que se esfuercen no pueden llegar a agradar a Dios y justificarse delante de Dios, pero aquel que Él mismo prometió, porque hablaba de las promesas a través de lo que ellos mismos estaban esperando, de David, el hijo de David, como era el que el Señor había prometido y que ellos habían matado, pero que había resucitado. O sea, que les estaba diciendo, hay poder en esta palabra, hay poder en el Evangelio, hay poder en la vida de Jesús. Ustedes van a poder delante de Dios ser justificados por Él. Y así es que Él termina el mensaje. Entonces uno puede entender, y de pronto si estudia bien este mensaje, como desglosándolo bien, sus partes, pues darse cuenta de que todo está sustentado en la resurrección del Señor. Todo está sustentado allí. Porque Él es poderoso para transformar nuestras vidas, pues porque Él resucitó y porque Él venció sobre la muerte. Eso era lo que quería de pronto añadir. Bueno, muchas gracias también a mi esposa por esa participación. Todas las participaciones nos van dando esas diferentes aristas que nos ayudan a entender un poquito más lo que está aquí en las Escrituras. Si ustedes ponen y prestan atención, hermanos, cómo comienza Pablo, desde dónde comienza Pablo, y es que el Espíritu Santo lo lleva a él a eso, comienza por la esclavitud. Todos los que estaban allí seguían siendo esclavos, pero Pablo estaba mostrando también el deseo de Dios, porque el deseo de Dios no era que ellos fueran esclavos. ¿Cuál era el deseo de Dios?
Pues el deseo de Dios, miren lo que está diciendo allí el Señor en el versículo 17. Y el Dios de este pueblo de Israel escogió. Es que ellos eran, sí, una nación escogida. Y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazos levantados los sacó de la esclavitud. El deseo de Dios siempre ha querido ser sacar a su pueblo de la esclavitud. Y ellos con todas sus leyes y con todos sus ritos y con todos sus mandatos que fueron colocando, en vez de estar liberando al pueblo, lo que lo estaban era oprimiendo cada día más. Y esto no es nuevo, hermanos. Eso es lo que hace la religión. Aquí estamos viendo el caso de la religión judía. Pero ¿en cuántos lugares, en cuántas sectas cristianas, voy a hablar en esos términos, sectas cristianas, porque uno puede decir secta cristiana? Sí, mi hermano, también pueden haber sectas cristianas. ¿En cuántas sectas cristianas se siguen formando y colocando leyes? El famoso no haga esto, no haga aquello, porque Dios no, porque esto. ¿Cuántas cosas se están haciendo todavía tratando de que la gente trate de cumplir y que la gente cumpla una serie de normas y que con esas normas o fórmulas o reglas la gente pueda llegarse a justificar delante de Dios y que quiera tratar de agradar a Dios? Eso se sigue viendo, mi hermano, eso no se ha acabado. La religión sigue y la religión ha seguido y la religión seguirá hasta el final, porque sabe la persecución de los verdaderos hijos de Dios, ¿quién la va a volver a generar? Lo que siempre ha hecho la religión. La religión siempre ha tratado de matar a los verdaderos o de acabar con los verdaderos. Cristo no fue tan duro con los pecadores como lo veía la religión, como la religión misma. Si usted sabe cómo fue Cristo con aquellos que les decía a ellos que las prostitutas y todos los que están pecadores van primero que ellos, les decía el Señor. Eso es muy duro, hermano, lo que el Señor nos puede estar mostrando. Y entonces aquí Pablo comienza justamente desde la esclavitud del pueblo y comienza él a decir y hablar de cómo el Señor en el versículo 18 dice, y por un tiempo como de 40 años lo soportó. Habla de soportar en el desierto. Sí, ellos eran el pueblo escogido. Sí, ellas eran el pueblo que Dios había llamado para sí, pero ese pueblo no estaba dando la talla que el Señor estaba pidiendo. Y no daba la talla porque simplemente, aunque Dios los escogió en misericordia y por misericordia, ellos seguían siendo y queriendo ser los mismos como las otras naciones. ¿Y por qué vamos a hacer, por qué iban a ser así? Pues porque el Señor dice que ellos tuvieron que luchar contra 7 naciones en el versículo 19 para heredar ese territorio, pero ustedes saben que al final ellos, lo que les mandó el Señor, que era que no hicieran pacto con ninguna de esas naciones, tuvieron muchos problemas con eso, como nosotros lo estuvimos viendo en el libro de Josué, ese estudio tan maravilloso que el Señor nos permitió concluir el domingo, donde estuvimos viendo cómo el Señor les dio a ellos orden de justamente tomar esa nación y que todo lo que pisara la planta del pie iba a ser de ellos, pero cómo finalmente ellos tuvieron problemas en quitar a muchos de los enemigos que seguían allí, que solamente mucho después pudieron sacar a través de David. El versículo 20 dice que después, como 450 años, les dio jueces. O sea, después de esta historia, el Señor dio jueces que eran los que gobernaban en ese momento Israel, y dice que eso fue hasta el profeta Samuel. Después dice que ellos que querían ser libres de la esclavitud, pues se nombraron un rey. Y ellos se cansaron de que Dios los gobernara. Y ellos se cansaron de que Dios fuera el rey, porque ellos veían a las otras naciones que tenían un rey y ellos decían, no, no puede ser que nosotros seamos, pues, que no tengamos un rey que nos represente. Queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y entonces, pues, en su necedad, dice que Dios permitió
a lo que siempre estamos jugando con el Señor, hermanos. El Señor siempre está negociando con nosotros, porque ustedes saben que en el Señor, cuando hablamos de su voluntad, hay una voluntad buena, hay una voluntad agradable y hay una voluntad perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, que uno puede ver como un increchendo de esa voluntad de Dios en cuanto a la relación con nosotros. Toda voluntad de Dios es buena, claro. Y cuando nosotros estamos caminando con Dios, estamos siempre negociando entre lo bueno, entre lo agradable y lo perfecto. A veces Dios nos permite a nosotros hacer cosas que no es lo perfecto, pero en ese momento es lo bueno o lo agradable, pero no es lo perfecto para Dios. Y nos lo permite el Señor porque el Señor conoce de nuestra debilidad, el Señor conoce de nuestra inmadurez. Y aquí ellos pidieron un rey. Imagínense ustedes que ese no era lo que el Señor había querido para su pueblo, porque habían jueces en ese momento donde el Espíritu Santo reposaba en esos hombres llenos del Señor, y eran varios y no era uno, así como es en la iglesia, no es uno solo el que tiene el control, sino que son varios ancianos, pero ellos querían uno solo, donde se confluían los poderes. Y entonces el Señor les dijo, bueno, está bien. Le dijo a Saúl, no hay problema, está bien. Y entonces le dijo a Samuel que claro, que escogiera a Saúl. Y bueno, se escogió a Saúl, pero ustedes saben que Saúl era hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, y estuvo por 40 años, 21, estamos en el versículo 21, mis hermanos. Estuvo por 40 años y nosotros sabemos que 40 es el número de la prueba. Él le dio rey y estuvieron con ese rey siendo probados, porque fue una prueba el tener un rey a la manera de Saúl, porque Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios, y ustedes saben cómo terminó Saúl. Pero entonces el Señor quitó a este y levantó por rey a David. Y ahí sí el Señor nos dice, terminando el versículo del 22, que ese nuevo que sí se levantó, pues iba a representar algo. ¿Y por qué estuvo con ese desacierto que ellos tuvieron? Pues el Señor el desacierto que ellos tuvieron lo utilizó para formar esa figura de rey conforme al corazón de él. Mire qué maravilloso el Señor, ¿no? Siempre está el Señor usando esas circunstancias. Por eso es que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, pues todas las cosas les ayudan a bien. Porque aunque no era lo que quería el Señor, pues les dio esa figura de rey, porque en esa figura de rey, que estaba en el corazón de ellos, pues con esa figura de rey, pues ellos iban a entender que un día el Señor iba a levantar al que iba a ser el verdadero rey. Y ahí está levantando al hombre conforme al corazón de Dios. Y dice que de la descendencia de y conforme a la promesa, hasta ahí llegó Pablo. Fíjense ustedes que como Pablo, a través de esa unción del Espíritu Santo, dice que de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios le levantó a Jesús por Salvador. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que a Jesús? Si Dios, después de David, el que siguió fue Salomón. Pero mire cómo el Espíritu Santo les hace entender a ellos que cuando el Señor le había dado la promesa, porque está hablando de promesa, de que le iba a dar una descendencia que no tendría fin, pues ustedes saben que el Señor no estaba hablando directamente de Salomón, sino que estaba hablando de Cristo. Y ahí el Espíritu Santo hace la interpretación y la revelación de ese hijo que decía que su reinado no iba a terminar nunca. Cuando ellos leían las escrituras, seguramente ellos se preguntaban, ¿cómo así que el reinado no iba a terminar nunca si Salomón fue un fracaso? Terminó en fracaso el reinado de Salomón, en el sentido de que por Salomón y por lo que pasó con el hijo de Salomón, Roboam, fue que el reinado se dividió y eso terminó en fracaso, en tragedia nacional. Entonces ellos no entendían eso. Y aquí David les está diciendo a ellos, les está explicando, no, Salomón era una sombra.
Salomón no era la realidad era el otro que iba a salir de David, que se llama Jesús, Jesús el Salvador de Israel. Imagínense ustedes, amados hermanos, cómo comienza a ser la aplicación. Y como quizás ellos, pues no conocían bien a ese Jesús, de pronto habían escuchado, porque allá en esas regiones de Antioquía, de Pisidia, habían llegado cristianos. Ellos seguramente habían escuchado las noticias que en tiempos de Pilatos, todo lo que aconteció en ese tiempo, pues seguramente ellos conocían la historia, porque desde el versículo 24 Pablo comienza diciendo: antes de su venida, preguntó Juan el Bautista de arrepentimiento, y Juan el Bautista fue conocido, y Juan el Bautista era conocido porque era uno de esos profetas que no se había. Ustedes saben que Israel tuvo como 400 años de silencio donde Dios no habló, y cuando apareció Juan el Bautista, pues fue otra vez el hablar de Dios en medio del pueblo. Y entonces seguramente ellos habían escuchado de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista bautizó a muchos, y dentro de ellos también a fariseos. ¿Cómo le parece a usted? Tremendo. Quizá muchos de esos que estaban en la sinagoga, quién sabe si habían sido bautizados por Juan el Bautista, porque él vino predicando el bautismo de arrepentimiento al todo pueblo de Israel. Ese mensaje de Pablo pues tiene esa connotación, tiene por lo menos tres partes. Por lo menos yo puedo ver tres, no sé cuántas ve usted, mi hermano. La primera, que él habla de la liberación de la esclavitud. Él le iba a hablar a todos los que estaban en esa sinagoga partiendo de que estaban en esclavitud. Pero también les vino a hablar a ellos de que el pueblo de Israel llegó un tiempo que estaba buscando un líder. Esa es la otra parte, cuando él les habla de rey. Les está hablando de que ellos estaban buscando un líder, estaban buscando con quién identificarse. Ellos estaban buscando a alguien que viniera a responder a las necesidades que ellos tenían, y por eso se buscaron a Saúl. Eso hace parte del mensaje de Pablo, y eso hace parte de lo que está buscando el hombre. Eso no se ha perdido en la humanidad. La humanidad está pensando en lo mismo. La humanidad entera en estos momentos, mis amados hermanos, está buscando ser liberada de la esclavitud en la que se encuentra, y está buscando en este momento un líder que arregle la situación. Eso lo vemos nosotros cada 4 años en nuestros países. La desesperación de estar buscando aquel hombre que suba a gobernarnos, el idóneo, para que venga a sacarnos de la crisis y de la olla donde estamos. Y esa esperanza cada 4 años. Allá en el Ecuador, ayer estuvieron en esas esperanzas. Me imagino que muchos tienen la esperanza de que ahora sí va a cambiar la cosa, después de tener los años del correísmo y todo el cuento. Bueno, no me gusta hablar de política, pero pues estamos haciendo esa aplicación. Y seguramente pues están las esperanzas de que todo va a cambiar. Y realmente nosotros sabemos que no es así, hermanos. El hombre siempre anda buscando tratar de encontrar en el hombre la solución a los problemas, a las crisis y a las situaciones difíciles. Andan buscando y se anda buscando un líder, pero el líder ya lo dio el Señor hace más de 2000 años, ya tenemos nuestro líder y ya sabemos quién es el que puede cambiar las cosas. Porque después el discurso de Pablo ya va de hablarnos de esclavitud, de hablarnos de búsqueda de un líder. Nos habla que hay un verdadero libertador. A ver, el hermano Germancito está levantando la mano. Sí, Carlitos, tú acabas de decir algo muy importante. Esa tendencia en el corazón humano a poner su esperanza a que venga otro hombre y le arregle y lo libre y lo salve de muchas situaciones, ¿no? Eh, Eso está tan arraigado, y eso lo tenemos desde muy pequeños, ¿no? Nosotros hemos visto que la misma televisión, el mundo, siempre se encarga como de potenciar figuras, ya sea hombres, ya sea dibujos animados, lo que sea, y ponerles ese rótulo de superhéroes, de que son los salvadores de la tierra, de que son los que
los que vienen a hacer pues esas cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales para salvar a la humanidad. Y pues o sea, eso se recibe. Nosotros hemos entendido pues en lo que hemos estado estudiando en este tiempo, como cuando yo tomo algo y lo interiorizo, pues me estoy haciendo uno con eso que estoy oyendo o que estoy viendo, cuando yo atesoro eso en mi corazón. Entonces, como siempre, aún, no solamente siendo niños, sino ya como que eso sigue incidiendo cuando ya somos adultos, y hay esa tendencia siempre, pues ya sabemos que un superhéroe no, porque sabemos que eso es irreal, pero sí de que sea un hombre que venga a librarnos de todas esas situaciones y de todos esos enemigos externos. Pero el Señor, que es ese verdadero superhombre, porque es Dios, pero también vino en esa condición de hombre, y también vino y fue el único que mostró realmente el verdadero poder de Dios. Eh, Él viene, sí, pero a librarnos de nosotros mismos, de esa condición que hay primero, de esos enemigos internos. Entonces, como no hay esa aceptación al Señor, porque preferimos que el Señor, que preferimos a alguien que nos arregle situaciones afuera para sentirnos seguros, pero no queremos que lo de adentro se toque. Entonces, es como esa tendencia en el corazón. Gloria a Dios que nos resplandeció el Evangelio de Jesucristo por su misericordia y nos ha hecho entender estas cosas, pero pues también que podamos, más que entenderlas, pues cada día ir comprobando esa plenitud del reino. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano Germán. Gracias por esa contribución que siempre está ahí atenta, mi hermano. Efectivamente, mi hermano, como tú dices, el hombre tiene en su interior, en su inconsciente colectivo, la necesidad de esa búsqueda, y por eso de eso se ha aprovechado Hollywood a través de Marvel, con todos sus superhéroes, el Salón de la Justicia, donde está Superman, donde está la Mujer Maravilla, donde están todos estos personajes que representan la justicia que el hombre anda buscando. Aunque son irreales, como tú dices, pero eso se hace parte de una inconsciencia colectiva, que el hombre siempre anda buscando eso. Pero hace rato el Señor ya nos dijo quién es, cómo es, dónde tenemos que poner nuestra mirada, dónde tenemos que poner nuestra esperanza, dónde nosotros encontramos la respuesta de Dios para nuestra necesidad. Y aquí el Señor está diciendo que el hombre siempre está buscando esos líderes. A Juan el Bautista le preguntaron, ¿es usted? Mire cómo dice el versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, él mismo preguntó, ¿quién ustedes piensan que soy? No me miren a mí, yo no soy yo él. ¿Quién es ese él? Pues se está refiriendo al Mesías, que ya el Señor lo había prometido. Y Juan el Bautista dijo, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Pablo estaba diciendo que a ese Jesús Salvador, quien vino al pueblo, quien se presentó al pueblo, que ese Jesús que era del linaje de David, cuando ustedes leen el Evangelio de Lucas y cuando leen el Evangelio de Mateo, se dan cuenta por qué Jesús era del linaje de David como hombre, como ser humano, como el Hijo del Hombre, porque él era 100% el Hijo del Hombre, pero también 100% el Hijo de Dios. Y ahí encontramos en ese linaje por qué él era un descendiente de David. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Ahora Pablo se está refiriendo a la fe. Y los que entre vosotros teméis a Dios, esto ya lo había hablado los hermanos, la hermana Sonia y el hermano Ángel, que nos estuvieron hablando de esta transición que comienza a hacer Pablo entre la idea que ellos tenían de ser hijos de Abraham, el exclusivismo que siempre está en el corazón del hombre asentado, ese exclusivismo que nos dice que nosotros somos los que tenemos la verdad y somos la única verdad y que fuera de nosotros no hay más nadie. Ese exclusivismo lo vino a echar también Pablo a tierra cuando les dijo, ustedes no han leído ni entendido que cuando Dios llamó a Abraham, él lo estaba haciendo no solamente padre de ustedes los israelitas, sino que él lo estaba haciendo padre de multitudes, porque la promesa que Dios le dio a Abraham consistía no solamente de lo terrenal, sino también lo espiritual.
el Señor le mostró a Abraham la tierra, le mostró la arena y le mostró las estrellas, dando a entender que había una descendencia terrenal y había una descendencia espiritual, y que Dios estaba interesado en que esa descendencia se conformaran en sus hijos. Versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, y Pablo hace un énfasis, que se leen todos los días de reposo. ¿Qué les estaba diciendo Pablo a ellos? Ustedes igualitos también a los de Jerusalén. Es que eso es, el modelo se ha copiado y se ha seguido copiando. Desde hace más de 2000 años el modelo se sigue copiando con el judaísmo y con todo lo que significa religión. Ahí les estaba hablando Pablo a ellos indirectamente. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Ese versículo 30, como decía ahora mi esposa, pues se convierte en la clave de lo que Pablo está diciendo. Dios le levantó de los muertos. Wow, seguramente cuando ellos oyeron eso, ¿cómo así que le levantó de los muertos? Y el versículo 31, y se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Es que Pablo les estaba diciendo a ellos, mire, si ustedes han leído bien, si han leído bien la ley y si han leído bien a los profetas, ustedes saben que hay una promesa que Dios ha hecho. Y ustedes saben que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Dios estaba cumpliendo la promesa en el cumplimiento de los tiempos. Y esa noticia que ustedes, acuérdense cuál fue la pregunta, qué fue lo que ellos le dijeron a Pablo y a Bernabé. Varones hermanos, ¿tenéis alguna palabra de exhortación? Bueno, aquí Pablo les está soltando la exhortación. Nosotros anunciamos el evangelio de aquella promesa. Wow, esto era quitar el velo de cuál era la promesa. Era la revelación del evangelio, la revelación del cumplimiento de los tiempos. Esto es tremendo. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado. Y eso era un salmo que conocían bastante bien los religiosos, porque era un salmo mesiánico, solo que ellos no sabían cómo interpretarlo. Alguna vez le fueron a hacer una pregunta al Señor y tratando del Señor e interpretando este salmo, haciéndole unas preguntas sobre esta parte de ese salmo, dice que los dejó bloqueados. Y desde ese momento ya nunca más volvieron a hacerle ninguna pregunta porque los dejó totalmente bloqueados cuando el Señor les habló sobre este salmo. Y yo sé que de pronto ustedes lo han leído, mis amados hermanos. Bueno, mis hermanos, como que nos llegó la noche y hemos quedado aquí en este versículo 34. Los invito a que sigamos estudiando para que tengamos esos comentarios. Les invito a que prosigamos, mis hermanos, porque me parece que ha sido bastante enriquecedor como se ha compartido con los hermanos en el día de hoy y que nos puede dar tanto ánimo a nosotros acerca de lo que es la predicación del evangelio y lo que es justamente un hombre como Pablo, dispuesto y disponible, lleno del Espíritu, yendo a donde definitivamente el Señor lo estaba llevando, como decían los hermanos, y dando una exhortación. ¿Y qué mejor exhortación que el evangelio? ¿Habrá alguien a nuestro alrededor que necesite una exhortación? Muy probablemente que sí.